En este tema analizaremos la revolución industrial. Para ello nos vamos a servir de este guión. En primer lugar, tenemos que conocer qué fue la revolución industrial. La misma palabra revolución implica un cambio profundo en un breve periodo de tiempo. Y para conocer por qué se produce esta revolución, la respuesta la tendríamos en los factores. Una serie de cambios, una serie de revoluciones en la demografía, en la agricultura, en los transportes y en la ciencia y técnica. Todos estos cambios tuvieron sus repercusiones, tuvieron sus consecuencias indudablemente económicas y técnicas y por supuesto sociales y políticas. Para finalizar, haremos una breve alusión a la segunda fase de la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Pues ya hemos dicho que es un cambio profundo, un cambio en la economía y un cambio en la técnica. ¿En qué consistieron esos cambios económicos? Pues que la agricultura deja de ser la principal fuente de riqueza en beneficio de la industria. Y en la técnica se sustituye el trabajo manual por la maquinaria, apareciendo nuevas fuentes de energía como el carbón mineral. Pero, ¿dónde y cuándo surge la revolución industrial? Pues surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra y se extiende en el siglo XIX por el resto de Europa. ¿En qué sectores productivos? Pues en el textil y en la siderurgia, como podemos ver en estas imágenes, que se les conoce como sectores, por eso decimos que son los sectores pioneros. Empecemos a continuación a ver por qué se produce la revolución industrial. La respuesta la encontraremos, como hemos dicho, en los factores, en los cambios en el comportamiento de la población, la revolución demográfica. ¿En qué consiste esta revolución? En un espectacular aumento de la población, debido a que la natalidad se mantiene muy elevada, pero en cambio la mortalidad empieza a descender por una mejor alimentación y unas mejoras en la higiene y en la medicina, lo cual también repercutirá en un descenso de la mortalidad infantil. Para entender mejor estos cambios, observaremos este gráfico, el gráfico de la transición demográfica. Como podemos comprobar, en lo que se denomina régimen demográfico antiguo, la diferencia entre la natalidad, que viene representada con una línea roja, y la mortalidad, que viene representada con una línea verde, es muy reducida, lo cual traerá aparejado un leve crecimiento de la población, que como vemos también es cíclico, es decir, vemos estos pequeños curvas, ondas que se corresponden con periodos de crisis y leves periodos de crecimiento y descenso de la población. Pero si pasamos a este periodo, que viene a coincidir con la primera mitad del siglo XIX, podremos comprobar cómo la natalidad apenas cambia, se mantiene muy elevada, porque para que descienda la natalidad se tienen que producir unos cambios de comportamiento social que aún no se han producido
En cambio, en la mortalidad sí se aprecia claramente cómo ésta cae en picado por esa mejora que hemos comentado con anterioridad. Eso se traduce en una gran diferencia entre ambas líneas que implica un gran crecimiento de la población. Pero ¿cómo repercute este crecimiento en la industria? Pues este crecimiento va a suponer un aumento de la mano de obra y mayor demanda para la industria. A continuación veremos los cambios que se producen en la agricultura. ¿Qué cambios son estos? Expuestos de forma muy sintetizada, podemos decir que son cambios en la estructura de la propiedad, cambios en los sistemas de cultivo y cambios tecnológicos. Los cambios en la propiedad consisten en que se sustituye la explotación colectiva por explotaciones individualizadas gracias a la ley de cercamiento que permite que muchas tierras comunales se pongan en la venta y sean explotadas, como digo, de forma individual. Pero también se producen cambios en los sistemas de cultivo, ya que se sustituye el barbecho, es decir, desaparece el barbecho al introducirse lo que se conoce como el sistema Norfolk, lo que permite que la agricultura sea más intensiva. Vemos en esta imagen, este sería la rotación trienal, pero con barbecho, y este viene representado con el sistema Norfolk, en el que ya no se deja ninguna hoja en barbecho, sino que se siembra nabo u otros cultivos de raíz para que la tierra se regenere. Todo ello contribuye a intensificar la producción. Y otro cambio será en la técnica. Se mejoran los aperos de labranza, como el arado romano, al que se le introduce una reja de hierro y aparecen alguna maquinaria como esta sembradora mecánica. Todos estos cambios van a permitir que aumente la producción y a su vez tiene su repercusión en la industria. ¿De qué manera? Pues permite que haya un mayor crecimiento demográfico, que se incrementen las rentas que van a servir para luego invertir en la industria, al mismo tiempo que hay un excedente de mano de obra que le va a venir también, que será para trabajar en la industria. En el campo de los transportes también se produce una verdadera revolución. Mejoran considerablemente la red de carreteras y canales, pero al mismo tiempo se producen importantes inventos como puede ser el ferrocarril y el barco de vapor. Todo ello tiene sus repercusiones porque mejora el comercio interno y externo y permite un desarrollo industrial generalizado. Pero esta revolución industrial no se hubiese podido producir si no hubiese venido acompañada al mismo tiempo de una serie de inventos y avances en la técnica que se fueron produciendo tanto en el sector textil como en la siderúrgica, pero por señalar tres inventos clave, indicaríamos, ¿no?, la máquina de vapor de Watt, que va a ser el verdadero motor de la revolución. Aquí vemos la imagen,
vemos de forma esquemática cuál es su funcionamiento, cómo consigue a través de la máquina de vapor transformar la energía calorífica del agua, que al ser calentada hace que se transforme en vapor, que permitirá mover unos pistones, es decir, va a permitir esta máquina de vapor transformar energía calorífica en energía mecánica, y esta máquina se va a utilizar como motor en muchos de los inventos que aparecerán en el momento. Se va a aplicar esta máquina de vapor al ferrocarril, que ya hemos dicho que es clave para los transportes, como en el barco de vapor, que ya no requiere emplear las velas, sino que se desplaza a través, como hemos dicho, de forma autónoma a través de la máquina de vapor. Visto estos factores, pasaremos a ver cómo, cómo la revolución industrial lleva aparejado una serie de efectos o consecuencias. Consecuencias económicas, consecuencias técnicas y consecuencias sociales. La principal consecuencia económica es que permite o contribuye a la consolidación del capitalismo. El capitalismo, ya sabéis que es un sistema económico que defiende la propiedad privada, que defiende que los precios y la producción debe de estar condicionada por la ley de la oferta y la demanda, es decir, por el mercado, y que recomienda que el Estado no deba de intervenir en la economía, todo debe de girar en torno al mercado y primando como principal beneficio el afán de lucro, el afán por obtener el máximo beneficio. El origen del sistema económico ya sabéis que es el liberalismo económico. Pues bien, esta consolidación del capitalismo pues se traduce en una mayor concentración bancaria, en que aparecen nuevos sistemas de crédito y financiación o nuevas formas de organizar las empresas, como puede ser la sociedad anónima. Las consecuencias técnicas, pues indudablemente será el maquinismo, es decir, maquinismo significa que las máquinas sustituyen al trabajo manual. Pero este fenómeno, el maquinismo, a su vez tiene repercusiones como pueden ser, o reacciones como puede ser el movimiento ludita, que es un movimiento social de oposición a la introducción de la maquinaria. Su nombre se debe a Nellu, un obrero que en señal de protesta contra este hecho, pues la emprende a golpes contra una máquina. Otra de las consecuencias importantes de la revolución industrial será el nacimiento de la sociedad de clase. Esta es una consecuencia social. A partir de este momento ya la sociedad no se va a organizar por estamentos, sino que se va a organizar por clase. En las clases todo gira en torno a la riqueza, en torno al dinero que tiene el individuo. En la cúspide estaría la burguesía, es decir, aquel grupo social que se ha enriquecido por el comercio, por la industria y por los negocios. Y en la base, pues, estaría el proletario, formado por los obreros, por los trabajadores, cuya única fuente de riqueza es la prole, su prole, y que solo disponen de su fuerza
como solo disponen de su fuerza para trabajar. Esa es su única riqueza. Las clases son abiertas, esto quiere decir que ya no están condicionadas por el nacimiento, sino que una persona puede nacer en la clase baja y luego posteriormente enriquecerse y formar parte de la clase alta. Vemos aquí en esta pirámide como ya viene clasificada en clase alta, clase media y la clase más baja, los proletarios. Otras consecuencias sociales de la revolución industrial es que ese crecimiento demográfico que hemos comentado antes y un crecimiento de las ciudades debido al éxodo rural, debido a que mucha población agrícola abandona el espacio rural y se desplaza para trabajar, para vivir a la ciudad y para trabajar en la industria. Pero indudablemente este crecimiento demográfico y este crecimiento de las ciudades trajo aparejado unas malas condiciones de vida para los trabajadores, los cuales padecieron jornadas laborales y condiciones laborales pésimas en estos primeros momentos y salarios bajos, sin apenas medidas de protección en el trabajo. Y sobre todo y especialmente duras fueron las condiciones sufridas tanto por mujeres como niños, como digo, con jornadas muchas veces de 12 y 14 horas y sin ningún tipo de prestaciones sociales como derecho o seguro o días de descanso, vacaciones, derecho a huelga, etcétera. Todo eso en esta primera fase de la revolución industrial no estaba presente. De ahí que esto dé lugar al nacimiento del movimiento obrero, es decir, que los obreros lucharan por mejorar sus condiciones de vida. La primera manifestación del movimiento obrero fueron las cajas de ayuda mutua, que son organizaciones en las que los trabajadores voluntariamente hacen aportaciones para prestarse ayuda los unos a los otros. Posteriormente nacen los sindicatos, nacen en Inglaterra en primer lugar, que serán organizaciones de trabajadores para defender los derechos laborales, los derechos en el ámbito del trabajo, como la jornada laboral, el derecho a la huelga, etc. Al mismo tiempo, la revolución industrial también tendrá consecuencias políticas, es decir, van a nacer una nueva ideología para defender los derechos de los trabajadores. Esta ideología serán el socialismo y el anarquismo. El socialismo, el primer socialismo que aparece va a ser el socialismo científico, que está representado aquí con la figura de Carlos Marx, que defiende básicamente la propiedad pública y el reparto de la riqueza y el fin de la sociedad de clase. Y el anarquismo más radical rechaza cualquier tipo de autoridad del Estado y rechaza al mismo tiempo la participación en la vida política. Aquí tenemos una imagen de Bakunin, que es el máximo representante del anarquismo. Y para finalizar, haremos alusión a la segunda fase de la revolución industrial, que se corresponde con finales del siglo XIX y principios del XX. Como podemos ver, aquí hemos destacado de forma esquemática algunos aspectos. Hemos mencionado que los principales protagonistas
En este momento van a ser en Europa, Alemania y Francia, y fuera de Europa, Estados Unidos y Japón. En esta segunda fase de la revolución industrial también aparecen nuevas fuentes de energía, como vienen a ser la electricidad y el petróleo. A su vez, veremos nuevos sectores industriales, como pueden ser el automóvil, la química, la metalurgia, la industria del cemento, muy relacionada con las nuevas construcciones que empiezan a edificarse en este momento. Todo ello vino acompañado de unos nuevos inventos. Por destacar algunos, pues voy a mencionar a Edison y la lámpara incandescente, o el telégrafo, el teléfono, la radio. Y en cuanto a transporte, pues en esta época aparecen el metro o tranvía, el automóvil, utilizando ya el motor de explosión. Y igualmente, asimismo, esta necesidad de mayor capital hará que nazcan nuevas formas de concentración industrial y empresarial, tanto horizontales como o verticales. Con todo esto terminamos el tema.